cargo de César y Juan David. Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
compare a ti. Bueno, ahora le damos paso a Luis Eduardo. Pues, ¿sigue? Bueno, me hizo falta como una alabanza más, pero bien, vamos a comenzar. Bien, buenas tardes a todos una vez más. Permítanme compartir con ustedes la pantalla y hoy vamos a hablar de una expresión que mayormente está en el Antiguo Testamento. Esto no quiere decir que no la veamos en el Nuevo Testamento. Quiere decir que la vemos mayormente en el Antiguo Testamento y es una expresión de la mano del Señor. Algunas veces la vamos a encontrar como la diestra de Dios porque se refiere a la mano derecha. Entonces ustedes ven aquí precisamente al lado izquierdo varios salmos. Estos salmos nos hablan acerca de la mano de Dios. Entonces el primero, por ejemplo, el Salmo 89:13 nos está diciendo: tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra, haciendo una referencia a que la mano diestra del Señor es exaltada. Mayormente los salmos hablan de esto. El Salmo 98:1 nos dice: cantad a Jehová cántico nuevo, porque Él ha hecho maravillas. Y aparece: su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Entonces noten cómo se está exaltando la mano del brazo de Dios. Luego, en el Salmo 118:15 y verso 16, los dos, es una linda alabanza porque nos está diciendo que voz de júbilo y voz de salvación hay en las tiendas de los justos. Y hace la referencia a la mano derecha porque dice: y la diestra de Jehová hace proezas. Y luego dice: y la diestra de Jehová es sublime. Y luego vuelve y dice: y la diestra de Jehová hace valentías. Cada uno de estos salmos y otros salmos más nos hablan acerca de la mano de Dios o el poderoso brazo de Dios. Entonces yo quisiera que esta tarde nosotros pudiéramos hablar acerca de la mano del Señor. ¿Qué significado tiene? Si Israel, porque ustedes saben que los salmos es el himnario de Israel, si cuando Israel cantaba alabanzas al Señor, exaltaba la mano derecha del Señor, exaltaba la diestra de Dios por las maravillas que había hecho, por la salvación que había dado, por las proezas, porque es sublime, por las valentías. Entonces yo creo que en un tiempo como el que estamos viviendo nosotros hoy día, vale la pena que nosotros nos devolvamos y podamos mirar de cerca a qué se refiere la mano de Jehová. Vamos a orar y luego vamos a leer los otros dos versículos que están en esta hoja. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de ser tus hijos. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Y Padre, queremos entender, que queremos tener en nuestros corazones el concepto de tu mano, de tu diestra. Señor, así como Israel podía cantar alabanzas, así como Israel podía acercarse a ti, así como ellos clamaban, lloraban y veían tu mano sobre ellos, Padre, en esta misma forma queremos recurrir nosotros también a ti en este tiempo, Señor, de crisis, de angustia, de dolor, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Pues bien, en Josué 4:24 se nos dice que para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Está hablándonos del dominio que tenía Dios sobre todas las naciones. Está hablándonos de la forma en que Dios entregó a Israel la tierra
y cómo Dios ha entregado esta tierra a ellos, cómo ellos han tomado posesión sobre la tierra y ellos han volteado sus ojos y han dicho, esta tierra nos la entregó la mano de Jehová y ahora queremos que todos conozcan que Jehová es poderoso y que todos puedan temerle a Jehová. Deuteronomio, antes de esto de Josué, entonces vemos también aquí una frase de Moisés, cuando Moisés dice, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, hablando al pueblo. El pueblo fue siervo, eran esclavos en Egipto, pero siendo esclavos en Egipto nos dice, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Es increíble porque aquí la referencia es a que se acuerden de lo que Dios hizo en el pasado. ¿Y qué fue lo que Dios hizo en el pasado? Les sacó, les quitó de la esclavitud y les ha traído de nuevo acá. Pues bien, hasta el momento, en estos salmos y en estos dos pasajes, hemos visto que la mano de Dios es poderosa, que la mano de Dios es una expresión que nos muestra la forma en que Dios actúa, mayormente liberando a su pueblo. Por eso, en reacción a la liberación del pueblo por parte de la mano de Dios, el pueblo alaba, adora a Dios. El conocer el poder de Dios nos ayuda a temer a Dios todos nuestros días, pero también nos ayuda a recordar a Dios. Bien, siguiendo en este pensamiento, entonces también tendríamos nosotros en este momento que voltear nuestros ojos a dos cosas que podemos ver en la mano de Dios. Por un lado, en Crónicas se nos dice que en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Dios. La mano de Dios no solamente libera, rescata, sino que la mano de Dios bendice. La mano de Dios derrama la bendición sobre su pueblo. Y en este pasaje estamos viendo cómo la mano de Dios le dio al pueblo de Israel un solo corazón. Pero este corazón fue para cumplir la palabra de Dios, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Dios. Pero por otro lado, lo que nosotros encontramos en Deuteronomio es que no solamente la mano de Dios bendice, sino aquí en Deuteronomio 2:15 nos dice, y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Y aquí está hablando de una generación de guerreros, una generación de hombres que se habían olvidado de Dios, que habían renegado contra Dios, que se habían apartado de Dios y que Dios los destruyó a todos para que quedara una nueva generación la cual amara, buscara y dependiera de Dios, y esta generación fuera la que entrara a la tierra de Israel bajo el liderazgo de Josué. La mano de Dios es poderosa, pero así como la mano de Dios bendice a aquellos que guardan su palabra, también la mano de Dios destruye a aquellos que le rechazan o que no guardan su ley. Bien, hasta ahora estamos viendo que la mano de Dios es fuerte, que la mano de Dios es poderosa, que la mano de Dios bendice, pero que también la mano de Dios juzga. Pero hay una expresión aún mucho más bonita que esta. Y esta es la expresión que nosotros estamos encontrando aquí en el libro de Esdras. Y Esdras tal vez es vamos a decirlo así, es el personaje que más veces usa esta expresión. En todo el Antiguo Testamento, quien más repite esta expresión de la diestra de Dios, la mano de Dios, es Esdras. Por ejemplo, aquí tengo 4 o 5 pasajes que habla Esdras acerca de la mano de Dios. Tal vez hay 3 o 4 pasajes más, pero estos 3 son como los más sobresalientes. Esdras está mencionando
Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Dios, en la ley de Moisés, perdón, que Jehová Dios de Israel había dado. Y miren lo que nos dice aquí. Y le concedió el rey, refiriéndose a Ciro, todo lo que pidió. ¿Y por qué el rey le concedió? ¿Por qué el rey le concedió a Esdras todo lo que Esdras pidió? La respuesta está aquí. Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Esdras pudo pedirle todo al rey y el rey se lo dio. Vamos a hacer un paréntesis corto acá. Judá se había revelado a Dios y Dios envió juicio sobre Judá. Así que Judá fue llevado al cautiverio a Babilonia por 70 años. Luego de los 70 años, Daniel en una oración está recordando la profecía de Jeremías, que Jeremías decía que Israel iba a estar cautiva por 70 años. Al recordar esto, inmediatamente Daniel clama a Dios y pide perdón por él y pide perdón por todo el pueblo y Dios les libera. Utiliza a Ciro y a través de un decreto que da Ciro, ellos pueden regresar al pueblo. Pero es un regreso tan interesante que el rey apoya no solamente a Daniel, sino a todos los que quieran, apoya no solamente a Esdras, sino a todos los que quieran regresar con Esdras, dándoles ofrendas, dándoles respaldo, y por eso es que dice aquí que todo lo que pidió Daniel, todo lo que quiso Daniel, el rey se lo concedió. ¿Por qué se lo concedió? Porque la mano de Jehová estaba sobre Daniel. El verso 9 nos está diciendo, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén. Esdras llegó a Jerusalén y vuelve y repite, estando con él la buena mano de Dios. Ya no solamente dice la mano de Dios, sino que ahora agrega la buena mano de Dios. Estos meses que estuvieron caminando no era fácil. Se calcula que ellos podían caminar hasta 16 kilómetros al día. Tardaron 4 meses, creo, desde Babilonia hasta Jerusalén. Y durante ese camino tuvieron que haber enfrentado peligros. Pero, ¿quién los cuidó? ¿Quién estuvo con ellos todo el tiempo? ¿Quién proveyó para que ellos comieran? ¿Quién les guardó? Dios. Y la forma de decirlo para Esdras fue estando la buena mano de Dios. Verso 28 del capítulo 7, Esdras vuelve y dice, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y sus consejeros y delante de todos los príncipes poderosos del rey. Y luego dice, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subieran conmigo. Ya Dios había utilizado a Ciro, ya Ciro le había dicho a Esdras, vuelve, ve con todos. Pero ahora es interesante porque Esdras está diciendo que él fue fortalecido por la mano de Dios sobre él y pudo reunir a los principales para que él junto con todos regresaran a Jerusalén. Ahora, ¿por qué era difícil? Porque ya llevaban 70 años en el cautiverio, ya llevaban 70 años en Babilonia, probablemente tenían sus casas, probablemente tenían algunas comodidades, eran esclavos, pero igual siendo esclavos estaban bien, porque sus amos les guardaban, les cuidaban, les alimentaban, y el tomar la decisión de regresar a Jerusalén, donde la ciudad estaba destruida, donde el templo estaba destruido, donde todos sus enemigos estaban alrededor, no era fácil. Si a ti te dicen, aquí te estamos dando lo que tú necesitas y allá todo te falta, ¿tú qué vas a hacer? Desde luego que tú te quedas. Pero aquí Esdras, fortalecido por la mano de Dios, habló con ellos y todos juntos regresaron a Jerusalén. Vamos al capítulo 8. Esto vamos a mencionarlo ahora en un momentico.
Tengámoslo ahí porque vamos a volver ahí. Capítulo 8, el verso 22 nos dice, porque tuve vergüenza, está hablando de Esdras. Esdras está diciendo, yo tuve vergüenza de pedir al rey tropa y de pedir gente de a caballo que nos defendiesen de los enemigos en el camino. Miren lo que está diciendo Esdras. Esdras está diciendo que a él le dio vergüenza. El rey le dijo, todo lo que tú pidas yo te lo voy a dar. Pero Esdras le está diciendo, a mí me dio vergüenza decirle al rey que me diera escolta, que me diera soldados para que me ayudaran por los peligros que había en el camino. Ahora, ¿por qué razón le dio vergüenza a Esdras? Nos dice, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que buscan o los que le buscan, mas su poder y su furor es contra todos los que le abandonan. Interesante. Esdras había hablado con el rey. Esdras le había dicho al rey, mire, la mano de Dios está a favor nuestro. ¿Por qué le dio vergüenza pedir soldados? Porque él ya le había dicho, el Señor nos va a proteger. Y si el Señor le dice, el Señor nos va a proteger, ¿cuál es la razón de decirle, ayúdenos? Es tanto como decir, el Señor me guarda a mí, el Señor provee para mí, el Señor me cuida a mí, y a la primera necesidad decirle, oiga vecino, présteme plata porque no tengo. ¿Y acaso no estoy diciendo que el Señor puede proveer para mí? Yo quiero que entendamos esto, y no estoy diciendo que solamente debemos de pensar y depender de Dios. Lo que estoy diciendo es que primeramente buscamos a Dios y el Señor nos muestra la respuesta que hacer. Y en este caso, Esdras le había dicho al rey, no necesitamos sino lo que te pedimos para el templo. En cuanto a lo demás, Dios nos cuida, Dios nos guarda. Y entonces en este momento, él sencillamente dice, no, porque yo ya le dije eso. Ahora, verso 31, que el verso 31 es la segunda parte del verso 22. El verso 31 dice, y partimos del río Jaba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y miren esto. ¿De salida? Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del acechador del camino. ¿Se dan cuenta? Esdras no pidió soldados, porque Esdras sabía que Dios los iba a cuidar, y efectivamente así fue. Durante el camino, ellos pudieron ver que la mano de Dios estaba sobre ellos, y que fue la mano de Dios la que los libró del enemigo y de las acechanzas. Me gustaría tener esa confianza de Esdras. En este tiempo, donde los picos de la pandemia se han subido, donde los contagios se han incrementado, en donde vemos más gente enferma y algunos muriendo, donde el desempleo, donde tantas cosas, la delincuencia ha aumentado, poder tener esa confianza de decir, Dios o la mano de Dios está sobre mí para bien, porque yo le busco a Él. Y al mismo tiempo poder decir que la mano de Dios y su furor está sobre todos aquellos que le han abandonado. Es una confianza que tiene Esdras tal que aunque le están ofreciendo gente, Esdras está diciendo, no, me basta Dios. Y en el verso 31 lo podemos ver. Él estaba con Dios. Ahora, veamos algo más. Yo les dije que queríamos ver este pasaje aparte, el 7:28. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y luego dice él, y yo fortalecido, vean, y yo fortalecido
yo fortalecido por la mano de mi Dios, reuní a los principales de Israel para que estuvieran conmigo. Ven ustedes, hay un arquero, ¿verdad? Ahora notan qué es lo que hay en su mano. Bueno, es la mano izquierda. ¿Notan qué hay en su mano izquierda? Esto, cuando uno tiene un arco, el arco se toma, a ver, aquí así. Vamos a ver. El arco se toma aquí así. Aquí tengo el arco, aquí estiro y suelto la flecha. La parte que mayor fuerza está haciendo es la muñeca. Si yo tengo el arco y estiro y la muñeca se mueve al hacer fuerza, ¿qué va a pasar con la flecha? Ajá. Exactamente. Entonces, si yo tengo la mano firme, al soltar la flecha, ¿qué va a pasar? La flecha va a salir firme. Esto es lo que está diciendo Esdras. La mano de Dios me fortalece. La parte más débil, en la parte que más fuerza necesito, esa es la parte que Dios está tomando para fortalecerla. ¿Y para qué? Para que esto salga derecho, firme, fuerte. Esdras, lo que nos está diciendo en este pasaje Mateo se quedó atrás. es que en la parte en que él es más débil, ahí es en donde Dios le está fortaleciendo. ¿Podemos decir lo mismo nosotros? Nosotros podemos decir que Dios nos fortalece o que la mano de Dios nos fortalece en la parte que somos más débiles, porque ahí es donde nos está llevando el texto, a entender que es la mano de Dios la que nos fortalece. Muy bien, vamos a continuar. ¿Por qué Esdras podía decir esto? ¿Por qué Esdras podía decir, la mano de Dios está sobre mí, la buena mano de Dios está sobre mí, la mano del Señor me fortalece, la mano del Señor me acompaña? Vamos a ver la razón por la que Esdras podía decir esto. Ahora, yo no conocía a Esdras y yo no tengo fotografías de Esdras, pero encontré esto y me parece que Esdras es así. Yo quisiera pensar que Esdras es así. Vamos a leer estos versículos. Y miren, lo primero que menciona es que Esdras subió de Babilonia y ahora nos describe a Esdras. Nos dice que este Esdras, claro, del personaje que nosotros estamos hablando, este Esdras era escriba, pero era un escriba diligente. Y era diligente en la ley de Moisés. Vamos acá. Entendamos esto. Él está escribiéndonos a Esdras y nos dice que Esdras era un escriba diligente. Primero, ¿qué es un escriba? Ustedes se preguntarán, ¿un escriba qué es? Pues en una clase que yo tuve, uno de los padres estaba con su hijo, un niño como de 10 años tal vez, o quizás un poco menos de 10 años, pero este niño, cuando yo pregunté qué es un escriba, el niño levantó la mano y yo lo miré y yo dije, yo quiero saber cuál es la respuesta de él. No para burlarme, sino que me llamó la atención que él levantó la mano. Entonces yo le dije, bueno, dime, ¿qué es un escriba? Y él me dijo, pastor, un escriba en ese tiempo era la fotocopia de ese tiempo. Un escriba era una fotocopiadora. Sí, eso era lo que hacía un escriba. Él copiaba los textos en los rollos para enviarlos a las diferentes sinagogas. No habían fotocopiadoras, pero sí habían escribas. Este era un escriba diligente. Muy bien. ¿En qué? En la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, otra vez, porque la mano de Jehová, su Dios, está sobre él. Verso 7. Y con él, con Esdras, subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. 8.
y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. 9, porque el día primero del mes fue el principio de la partida a Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén otra vez, estando con él la mano de Dios. Verso 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la palabra de Jehová y para cumplirla y enseñarla en Israel sus estatutos y sus decretos. Vamos a mirar este verso 10 más adelante, no lo pierdan, ténganlo ahí, porque vamos a volver al verso 10. Verso 11, esta es la copia de la carta que le dio el rey Artajerjes al, miren cómo dice ahora, sacerdote. Este sacerdote Esdras, y luego nos aclara otra vez que era un escriba, pero ahora ¿qué palabra usa? Usa la palabra versado. Ya no es solamente escriba, sino ahora es sacerdote y escriba versado, pero menciona que es versado en los mandamientos y en los estatutos de Jehová Dios. Verso 12. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, pero ahora usa otro término, erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Vean quién era Esdras. La mano de Dios estaba sobre Esdras. La mano de Dios acompañó a Esdras. La mano de Dios fortaleció a Esdras. ¿Quién era Esdras? Era un escriba. Voy a sacar esos 3 versículos que marcamos y los voy a poner un momentico acá. Al poner esos versículos acá, quiero tener más visión sobre lo que estamos viendo. Es decir, que tengamos más de cerca lo que estamos leyendo. Y noten lo primero. Lo primero que nosotros vamos a encontrar acá, es que Esdras era un escriba diligente y que era diligente en la ley de Moisés. Ahora, ya sabemos que escriba es el que copia los textos, pero diligente, ¿qué es diligente? A mí me decía uno de mis profesores que diligente se refiere, o mejor dicho, lo opuesto a ser diligente es ser negligente. Se puede ser 3 formas negligente. Hay 3 formas para ser negligente. La primera, ve ya tal cosa, no la hago. La segunda, ve tal cosa, sí, pero cuando yo quiera. O la tercera, ve ya tal cosa, la hago, pero de mala gana. Esas 3 formas son negligencia. Pero hay una sola forma de ser diligente. La forma de ser diligente es ahora y voy más de lo que me pidieron. En el momento y hago más de lo que me pidieron. Por ejemplo, si me dicen a mí, mira, hazme un favor, barre el salón, entonces sería hacerlo en ese momento, pero además de barrerlo, pasar mecha, o ¿qué es la palabra? Trapear. Es ir más allá, no solamente hacer lo que me pidieron, que era barrer, sino ir un paso más allá. Esdras era diligente en la ley de Moisés. Eso quiere decir que Esdras no solamente copiaba el texto, sino que Esdras lo estudiaba y Esdras lo memorizaba. Esdras iba más allá. Es por eso que Esdras, porque era diligente, fue que llegó a ser, número 1, sacerdote y escriba. Escriba es la relación que él tiene con el texto. Él copia el texto. Pero sacerdote es la relación que él tiene con el pueblo. El ser sacerdote es la persona que está ministrando al pueblo. Es la persona que está conduciendo al pueblo hacia Dios. Entonces Esdras no solamente estaba relacionado con el texto, sino que también está relacionado con el pueblo. Este Esdras nos dice que era escriba, pero ahora nos menciona otra cosa, que es versado. Ahora, versado es sencillamente decir conocedor.
Si Esdras era diligente en la ley de Moisés, el ser diligente en estudiar la palabra de Dios, en copiar la palabra de Dios, en aprender la palabra de Dios, lo llevó a ser conocedor. Pero no solamente conocedor de la ley de Moisés, sino conocedor en, miren, los mandamientos, uno, de Jehová y en sus estatutos a Israel. Cuando él estudia diligentemente la ley de Dios, la ley de Moisés que Dios dio a Israel, eso lo lleva a un paso más y es a conocer esos mandamientos que Dios da. Y luego vamos a uno más. Ahora que conoce los mandamientos, se nos dice que Esdras, sacerdote y escriba, aquí está la palabra nueva, erudito. Y es erudito en la ley del Dios del cielo. Mire que lo primero que dice es la ley de Moisés que Jehová dio. Luego nos dice los mandamientos y los estatutos. Pero ahora nos dice la ley de Dios del cielo. Y cuando habla del Dios del cielo, habla del Altísimo, habla del soberano. Pues Esdras llegó a ser erudito. ¿Qué quiere decir eso de erudito? Erudito en este término quiere decir autoridad. ¿Por qué llegó a ser Esdras autoridad en la ley de Dios del cielo? Es decir, ¿por qué Esdras llegó a conocer el corazón de Dios? Porque Esdras conocía los mandamientos y los estatutos de Jehová. Porque Esdras estudió profundamente la palabra de Dios. Ahora entendemos por qué la mano de Dios estaba sobre Esdras. Precisamente por esto. Pero ¿cómo fue que Esdras llegó a ser así? Vamos acá entonces. Y quiero que veamos el verso 10, 9 y 10, pero al ver los versos 9 y 10, veamos de cerca, ojo, veamos de cerca lo que nos está diciendo el texto. Verso 9, porque el día primero del mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegaron. La expresión, estando con él la buena mano de Dios. ¿Quieres que la buena mano de Dios esté sobre ti? Miren lo que dice. ¿Por qué estaba la buena mano de Dios sobre él? Porque ¿qué hacía Esdras? Esdras había preparado su corazón. Ahora, ¿para qué preparó Esdras su corazón? Para inquirir la ley. ¿Y para qué inquirió? ¿Para qué estudió la ley? Para cumplirla. ¿Y para qué la cumplió? Para enseñarla en Israel. Noten esos 4 verbos: preparar, inquirir, cumplir y enseñar. El orden. Miren que todo lo que hemos visto es que la mano de Dios bendice, la mano de Dios es poderosa, guarda, cuida. Y cuando la mano de Dios está sobre alguien, le concede todo lo que se necesita. Y en este punto vemos a Esdras. Esdras era un escriba y sacerdote que fue diligente en el estudio de la palabra de Dios, que no solamente fue diligente, sino que llegó a conocer los mandamientos y los estatutos, pero no solamente eso, sino que llegó a ser autoridad. ¿Y cómo fue que él llegó a ese punto? Él llegó a ese punto porque lo primero que él hizo fue preparar su corazón. Dios es santo, su palabra es santa. Así que cuando nos acercamos a estudiar la palabra santa de un Dios santo, lo menos que tenemos que hacer es estar en santidad. Preparar el corazón, entonces, es arrepentirnos, es ponernos a cuentas con Dios, es confesar nuestros pecados para que la palabra de Dios nos santifique. Jesús le decía al Padre: no te pido que los saques del mundo, guárdalos del mundo, protégelos del maligno, santifícalos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Nosotros debemos de ser santos,
Primero, al confesar nuestros pecados. Y segundo, al tener contacto con la palabra de Dios. Esdras se ponía a cuentas con Dios, pero no solamente se ponía a cuentas con Dios, que era preparar su corazón, sino que él también inquirió, estudió la palabra de Dios. Constantemente estudiaba la palabra de Dios. Diariamente estudiaba la palabra de Dios. ¿Cada cuánto estudiamos la palabra de Dios nosotros? ¿Esperamos al domingo para estudiar la palabra de Dios junto con los hermanos? ¿O aprovechamos cada oportunidad que tenemos durante el día, cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año, para estudiar la palabra de Dios? Eso era lo que Esdras hacía. Él preparaba su corazón, se arrepentía, se ponía a cuentas de Dios, se disponía a escuchar lo que Dios tenía para él, para luego cumplir. Nosotros estudiamos la palabra de Dios para cumplirla. Yo pongo atención a lo que estoy estudiando, a lo que estoy leyendo. ¿Por qué? Porque quiero cumplirlo. Y este es el punto, cumplir la palabra de Dios. Y ahí sí nos lleva al cuarto verbo, que es enseñar. Y desde luego, este es el más importante, porque nosotros debemos enseñar la palabra de Dios a los demás. Bien, hermanos, solo para concluir en este punto de lo que hemos estado hablando, la buena mano de Dios es una mano fuerte, es una mano poderosa, es una mano que bendice, pero también rescata y a la vez puede juzgar, condenar. La mano de Dios bendice a aquellos que le buscan. Estamos en una situación difícil, pero no más difícil que la que vivió Esdras. Porque Esdras tuvo que enfrentarse a una sociedad que estaba apartada de Dios. Y no solamente a ellos, sino a los enemigos que ellos tenían. Cuando Esdras regresó a Jerusalén, no tenía recursos ni humanos, ni tenía recursos económicos. La situación era difícil, pero aún así Esdras buscó a Dios y la mano de Dios fortaleció a Esdras y logró su objetivo. Hoy podemos buscar a Dios y conseguir de frente nuestros objetivos. ¿Saben? La buena mano de Dios está para aquellos que le buscamos. ¿Cómo podemos buscar que la mano de Dios esté sobre nosotros? Prepara tu corazón. Confiesa tus pecados. Estudia constantemente la palabra de Dios. Constantemente. No que te llamen gordo físicamente, sino que te llamen gordo espiritualmente porque estás devorando toda la palabra todos los días, a cada momento. 3, si estudias la palabra de Dios, estúdiala para enseñarla, para cumplirla, para vivirla. La palabra de Dios es vida. Ese punto en que Esdras decide que no pedirle al rey escolta es porque Esdras estaba convencido del poder de Dios. Y Esdras dijo, no necesito que nos cuiden porque Dios va conmigo. Dios está acompañándome. Ese punto de confianza en el que nosotros llegamos es un punto al que únicamente el estudiar la palabra de Dios nos lleva. Preparar nuestro corazón, estudiar la palabra de Dios, cumplirla. Y ahí sí, hermanos, les invito a que la compartan a otros. ¿Cuántas personas se han acercado a ustedes en los últimos días sabiendo que ustedes son cristianos para pedirles un consejo, para pedir ayuda? ¿Y ustedes han tenido palabra de Dios para ellos? Eso es. Esdras era sacerdote. Esdras fue el instrumento que Dios utilizó para que él animara al pueblo y él llevara al pueblo. Y yo, fortalecido por la mano de Dios, reuní a los principales y fuimos todos juntos a Jerusalén. Interesante, ¿no? Hermanos, les invito a que busquen la buena mano de Dios sobre sus vidas,
que Dios les fortalezca, que Dios les acompañe, que Dios ponga su mano sobre ustedes y que en medio de todo esto que está pasando, salgamos adelante dando la gloria a Dios y alabando, porque en este tiempo el Señor nos ha acompañado, el Señor nos ha protegido, el Señor ha provisto para nosotros, el Señor nos ha defendido. Pero para que eso sea así, les invito a que estudien diligentemente la palabra de Dios, a que la cumplan y a que la compartan con otros. Pero primero, póngase a cuentas con Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Un abrazo para todos. Jorge, Julio, oren, por favor, y seguimos con los hermanos en el culto. Bueno, Isardo, muchísimas gracias. Qué gozo poder haber escuchado la palabra de Dios. Gracias, Pastor Luis. Haber entendido. Pastor Luis Eduardo, muchas gracias. Gracias, Pastor Luis Eduardo. Bueno, Muchas una gracias, bienvenida pastor. a todas las personas que nos hemos Gracias, saludado al pastor. principio. Quería pensar en el Nuevo Testamento, en primera carta de Pedro, capítulo 2, que es más o menos cómo preparar el corazón. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, todo lo que hay que sacar del corazón. Mientras no saquemos el corazón, no podemos separar el corazón y la palabra de Dios no puede durar en nuestras vidas. Luego que saquemos todo eso, preparamos el corazón, inquirimos en la ley de Jehová y es desear como un niño recién nacido. Y ustedes saben cómo desea un niño recién nacido la leche, ¿no? El seno, y coge y hace, y eso lo fortalece. Entonces, inquirimos, preparamos, inquirimos, ¿verdad? Obedecemos, y luego dice acá, la leche espiritual no adulterada, para que pueda crezcáis para salvación y crecimiento. La palabra de Dios da por medio de la obediencia. ¿Y el por qué lo hacemos? Versículo 3. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. O sea, si podemos expresar en nuestro corazón y en nuestra mente que el Señor ha sido bueno para con nosotros. Eso es lo que nos motiva a estudiar la palabra de Dios. Para eso preparamos el corazón, inquirimos en ella, ¿verdad? La obedecemos y estamos dispuestos a enseñar. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Si alguien quiere seguirme acompañando de las personas que hoy entraron por primera vez, les invitamos los miércoles a las 7. Terminamos un estudio sobre las bienaventuranzas y vamos a seguir con el Sermón del Monte. El miércoles pasado vimos Sal y Luz y este miércoles seguimos con el texto allí. Y los domingos también nos reunimos a esta hora. Entonces, alguna persona quiera reunirse, entonces habla con Luis Eduardo para estarle mandando el link que lo enviamos generalmente un día antes. Vamos a orar para ser despedidos. Repito, muchas gracias por su asistencia. Gracias por el crecimiento que quieren tener en su vida cristiana. Y como Luis Eduardo decía, pues ese es un buen tiempo para eso, para crecer en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos en esta tarde, Señor. Te damos gracias porque la mano tuya es poderosa, es protectora, es maravillosa. Es actuar tuyo sobre nuestras vidas y a nuestro alrededor. Gracias, Señor, porque es la que nos da la fuerza necesaria para seguir adelante, Señor. Pero también entendemos que así como es bendición, puede ser juicio también para nuestras vidas, Señor. Por eso, Padre, oramos para que tú seas quien nos hagas diligente, así como Esdras, en ser esas personas que relacionamos al mundo contigo, como sacerdotes, Señor. Pero también enséñanos a ser escribas, a estar orientados en tu palabra, Señor, y que sea ella la que nos enseñe a decidir. Y que seamos versados porque escudriñamos en tu palabra, porque la obedecemos, la practicamos, Señor. Y seamos eruditos porque cuando damos a tu palabra nuestra vida y tu palabra transforma nuestras vidas, podemos ser ejemplos no solo en un área, sino en muchas áreas. Que sea tu palabra la que transforme totalmente nuestra vida y nos guíe más en lo que tú eres, Señor. Gracias por cada hermano, cada hermana, cada familia que en esta tarde hasta esta sala, Señor. Gracias por Luis Eduardo en la disposición de darse por la palabra tuya. Y Padre, colocamos esta semana que inicia en tus manos, en esa mano tuya poderosa, para que seas guiándonos, fortaleciéndonos, enseñándonos a tomar decisiones sabias que te honren y que te glorifiquen a ti. En Cristo Jesús. Amén.
Bueno, muchísimas gracias Amén. para todos. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, Gracias a Jorge, todos los pastores. Gloria, ¿tú puedes poner los Muchas datos? gracias. O bueno, yo te mando los datos de Jorge y de... Mándame tus datos para yo mandárselos a ellos. A Jorge y a Julio para que los contacten. Sí, Y lo que podemos hacer es unificar el número para que siempre se entre con el mismo número. bueno, esa también puede ser otra. Pero Para Gloria que está cuando ahí en puedan, Bucaramanga y Gloria quiere acompañarles a ustedes. Perfecto. Te agradecemos. Bien. Bienvenida desde ya. Hermanos, muchas gracias por acompañarme. Ahí vi a Lady, Javi, a Paola. Adrianita Lili también está. también. Para los que no saben, Julio César es mi hermano, Jorge Enrique y Oscar Mauricio también. Y también tengo hermanas, Ruth, pero no Ruth la de Bolivia, sino Ruth Pinzón y Andrea. Entonces, media iglesia somos nosotros. La otra media son ustedes. Qué lindo. Un gusto, pastor. Un gusto conocer a sus hermanos. Gracias a Lady. Bueno, No todos dicen lo mismo, pero bueno. Gracias. Están entre tantos pinzón, estuve calladito hoy día. Sí, bueno, es solo por hoy. Después ya puedes hablar. La Bueno. primera impresión cuenta, hermano. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia y Gracias, mi Jorgito. Lo seguimos Dios en lo la- bendiga. Gracias, Clau. Gracias, Pastor Julio, Pastor Luis. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias por la palabra, ¿no? Gracias por invitarnos, tomarnos en cuenta. Gracias, pastor. Bendiciones. Su micrófono está en Amén. silencio, pastor. Bendiciones. Gracias, Muchas Pastor Luis gracias, hasta Eduardo. luego. Gracias por invitarnos. Gracias. Muchas gracias a todos y Dios los bendiga. Gracias. Amén. Amén. Gracias, Gracias. pastor. Gracias a todos por la invitación. Qué bonito. Qué lindo. ¿Ves, pastor? Gracias, pastor Luis. Gracias.